Yo cada vez tengo que mirar más para arriba, está bueno esto, ¿no? Como que ojalá que sí, que se vaya siempre así vistiendo de gente y cada vez seamos más los que estamos así deseosos de Dios y buscados, y no solamente buscados, sino nosotros buscándolo a Él también, ¿no? El Señor, qué lindo que hoy, te dejaste encontrar y enredarte con sus cuerdas de amor, ¿no? Porque es en definitiva lo que termina sucediendo. Terminamos siendo cautivos de su amor y eso nos hace luego más frecuentes hacia Él, hacia lo de Él, en esto que no es un marco religioso, sino que tiene que ser genuinamente lo que es, un cada día más de adentro de Dios, ¿no? Eso que se adentra cada día más dentro de nosotros también y que nos conmociona más que al principio. Yo en estos días contaba cómo al principio yo, estando allí en Nueva York, días previos antes de bautizarme en aquella iglesia, estaba en el culto y no hacía más que llorar el llorón, ¿no? Era tipo Jeremías, el profeta llorón. Pero eso habla de la sensibilidad y el quebrantamiento genuino que nos quiere ir llevando más adentro de un escenario terriblemente oscuro. ¿De qué está hablando el pastor? Yo hoy quiero trasladarte, si así Dios me lo permite, y ojalá que puedas mantenerme entero, ¿no? Eso de lo terriblemente oscuro que te acababa de decir, un escenario que a veces lo vemos como no viéndolo. Lo vemos como que no nos damos cuenta. Es que claro, se está hablando de algo que nadie nos pudo contar, y me estoy refiriendo al Calvario. Pero no solamente hoy Dios nos quiere hablar del Calvario, quiero serle fiel a Dios en todo. Yo pensé que iba a ser eso, Isaías 53 y algo de 52 y nada más, sino que hay un segundo escenario muy también tenebroso, muy oscuro, del cual hoy Dios nos quiere hablar también. Y eso realmente es como que compite uno contra el otro. ¿Cuál es ese escenario más oscuro? Ya sé, le doy ganador a Cristo, el escenario del Calvario. Por supuesto que eso tiene que ser visto dentro de la tenacidad, de la tensión del momento, que era tan tenaz, ¿no? Como una tenaza realmente, que estaba exprimiendo, que estaba apretando, imagínate, toda la humanidad de Cristo, al punto que aún en el antes el Señor transpiró sangre. En el Getsemaní, cuando Él se la veía venir, transpiró sangre, así como lo escuchás. Así también aún su humanidad se estrujo dentro de Él, al punto de que Él, por un momento, humanamente, dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero. Gracias, Jesús, ¿no? Podemos decir. Gracias, Señor, que no le sacaste el cuerpo a la cruz. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y no solamente ahí estaba en juego el cuerpo de Cristo, sino absolutamente todo su ser estaba completamente integrado a ese escenario tenebroso. Tan tenebroso como, si querés, podés ir mirando en tu Biblia, ahí en Isaías 52 y algo del capítulo, obviamente, 53, donde realmente hay cosas a tener en cuenta y a tomar nota. Yo no sé si ya lo podemos tener ya en pantalla, y me estoy refiriendo en Isaías 52 desde el versículo 14 en adelante. Es tan tenebroso, tan oscuro, tan pesado, tan de tinieblas mismas y puras en su máxima sustancia, que nos cuentan los evangelios que la hora sexta, que es tipo en nuestro calendario horario, es la hora del mediodía, se vistió todo de oscuridad. Se vinieron las mismas tinieblas en medio de lo que debería ser la luz del mediodía. Eso nos está hablando, de alguna manera, muy de afuera, quizás solo, lo que realmente se estaba viviendo, no solamente ambientalmente entonces, sino tierra adentro, ¿no? En ese cuerpo, en esa humanidad también del Cristo divino, del Hijo del Dios viviente, todo lo que se estaba agolpando en Él, sobre Él y dentro de Él, pero en su entorno también. Porque ahí se estaba
haciendo, yo diría, la peor infracción de todos los tiempos, ¿no? El inocente, amantísimo, tiernísimo Cordero de Dios estaba siendo afrentado injustamente. A tal punto y con tanta violencia y tanta vehemencia que en Isaías 52, entremos un poquito en la escena tenebrosa que estamos diciendo, que en Isaías 52 y versículo 14, él produjo asombro. Asombro por lo disfigurado de su rostro. Imagínate los golpes que le habían dado. Dice que él fue desfigurado su parecer y su hermosura. Vos sabés que Cristo es hermoso, ¿no? Pero además sería y es hermoso en facciones. Pero él fue deformado. Yo a veces miro, hace tiempo, ¿no?, que miré la película La Pasión de Cristo y se arrima, y capaz que se arrime en algo, ¿no?, pero en absoluto será tal cual o el calco de aquello, de lo que, por ejemplo, se muestra en un momento en el protagonista en su rostro totalmente deformado. Imagínate lo que está diciendo acá, los golpes, lo amonotonado que estaba Cristo, los golpes que había recibido en la previa, y estando ahí el inocente, pero como culpable. El inocente Cordero de Dios, la peor de todas las injusticias, ¿no? Porque muchas veces decimos, qué injusto, Señor, lo que me está pasando. Pero ahí era la inocencia pura en su máxima expresión, porque Jesús era sin pecado. Pero lo destrataron como el peor, como el reo de condenación. Y dice que al punto esto era así, que todos, versículo 15, y aún gente grande, ¿no?, habla aún de reyes por ahí, se asombraron de él muchos. Aún dice que cerraron la boca, ¿viste? Como estamos ahora acá calladitos, acá no vuela ni una mosca. Imagínate en esa instancia, estaban todos ahí asolados. No puede ser lo que estamos viendo, no puede ser lo que está pasando. El inocente, el Cordero de Dios, el que todo bien y para bienes y todo bondades, y todo ternura, y todo pureza, y toda santidad, fue el asombro. Y dice que la gente, no podía decir nada, cerraron sus bocas, y diciendo esto, que nunca antes lo habían visto, algo así, ni nadie se lo había podido contar, ni yo te lo puedo contar. Pero sí le doy gracias al Señor que por qué no un poquito más de esto, muchísimo, que es este escenario tan tenebroso que es el Calvario, un poquito bastante más. El Señor ayer y en el correr del día hoy me dio un poquito de transparencia, ¿no?, como para mirar un poco para adentro, y bueno, se me anudaba la garganta anoche y estoy a moco tendido últimamente. Eso me cuesta a veces retener, y digo, Señor, esto que me está pasando, lo decía anoche, ¿no?, esto que me está pasando hoy, que no me pase mañana en público, porque no sé, le voy a tener que dar el micrófono a alguien, ¿no? ¿Quién va a seguir predicando si yo me pongo mocoso como ayer, ¿no? Pero la verdad es que el estremecimiento tremendo. Por un lado, como te digo, la inocencia de aquel que estaba injustamente pagando como culpable, sí, pero él era totalmente inocente. Pero además, fijémonos ahora en capítulo 53, todo lo que estaba en él y en ese momento agolpado sobre él. Y es, versículo 6, dice que al final casi, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo quiero que entiendas, ¿no?, porque a veces nosotros lo miramos muy lo literal y está bien. Pero ese todo nosotros es mucho más amplio de lo que vos y yo nosotros podamos entender, porque si lo suscribimos simplemente a nosotros, el puñadito de gente que somos nada más todavía, uno dice, bueno, todos nosotros y ya está. No, pero está hablando que él, Jehová, esto vino como encargo de Dios, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y se está refiriendo absolutamente a todos los pecados de todas las gentes, de todas las generaciones. Y la gente normal como yo y vos decimos, sí, está bien, son muchísimas, tiene que ser muchísima gente. ¿Cuánto hoy hay sobre la faz de la tierra? 7.000 millones, por ahí, ¿no? Creo que hemos pasado los 7.000 millones ya de personas, y en este momento, ¿no? Y las generaciones que hay de Cristo hasta la fecha. Pero yo te quiero hacer ver algo. Y eso ya es carga suficiente y muchísima, ¿no? Pensar que él estaba, entenderlo, ¿no?, cargando
en el madero sobre su vida el pecado de todos nosotros y todos ellos, de todas las generaciones, pensado hasta como generalmente pensamos esto, por lo menos de Cristo para adelante. ¿Vos viste cuando vos pecás y cuando uno peca, cómo te pesa eso? ¿Cómo te sentís cuando estás en pecado? ¿Te sentís como estaba el escenario del Calvario? Como decíamos recién, tan oscuro, tan tenebroso, tan alejado de la luz, que es Dios. Y te sentís con un peso terrible. Es espantoso pecar. Es horrible cargar con nuestro pecado y a veces en la singularidad, y por eso tenemos que correr en la inmediatez a soltar esa carga a los pies de Cristo. Pero Él estaba cargando con los pecados de todas las generaciones, y dejémoslo hasta ahí por ahora, aquello de que de Cristo para adelante, porque bueno, mientras Cristo no se manifestó, entonces los de antes no se salvaron, no necesitaron creer en Cristo. Bueno, si pensamos así nos equivocamos. Porque todos los pecados de todas las generaciones, yo te lo puedo demostrar ahora escrituralmente, no pierdan Isaías 53, pero los que puedan nos vamos a Efesios capítulo 4, me van siguiendo, ¿no? En Efesios capítulo 4, a partir del versículo 8, yo les leo, y dice, atención, ¿no? Escuchemos en lo literario de todo esto, dice, por lo cual, dice, hablando de Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Eso está hablando de la resurrección, ¿no? Él subiendo lo alto llevó cautiva a la cautividad. Y bueno, y dio dones a los hombres, recibí dones del Espíritu Santo, hermano, dejate usar. Estamos teniendo noches de gloria. El viernes fue una borrachera en este lugar. No hubo ni prédica, fue una cosa tremenda. Y realmente lo que vivimos el viernes y los martes, no te cuento, de adoración y oración. Y cada culto, ¿no? Pero dice que Él subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad, que dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Vamos a ver esto. Que dice que es, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué fuiste a hacer, Jesús? Ahí al seno de la tierra. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Bueno, ahí ustedes me escuchan mientras vamos adquiriendo también el pasaje ahí en pantalla, pero ya se los voy diciendo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, escuchen bien, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mira dónde se remonta. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua y nadie más. El Señor bajó, sí, y le predicó a los muertos. ¿Sí? Le predicó a gente de otra generación. Y él entonces, si es Salvador, aún de hacia atrás en la historia, cargó también los pecados de toda la historia de la humanidad. ¿En qué año judío estamos? 7.000 y algo también. Por ahí, ¿no? 5.000, capaz que me fui. Pero eso es lo más aproximado a la edad de la humanidad. Esos años que contabiliza el pueblo hebreo. Toda esa multitudísima de cantidad de gente. Si todos en su inmensidad innumerable de pecados, todo eso se agolpó tenebrosamente en el Calvario sobre Cristo. ¿Cómo se aguanta eso? ¿Cómo se aguanta ese peso? ¿Cómo se aguanta esa oscuridad que vino? Yo creo que sería una tan densa oscuridad como palpable, ¿no? Una cosa terrible, cargándolo él esto, que además, hablando de esto, versículo 5, Isaías 53, yo le dije no se fueran, si se fueron vuelvan a Isaías. En Isaías entonces 53 y versículo 5 dice que él fue herido, ¿me van siguiendo? Molido y castigado. Repito, fue herido, molido y castigado por nuestros pecados. ¿Los cargó? Sí. Además, fue herido, molido y castigado por nuestros pecados.
Cuán densa oscuridad, ¿no? ¿Cuán lejos estaba Dios? Sí, estaría lejos, que el Señor dijo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿dónde estás, Dios? Claro, tanto pecado. ¿Viste? Cuando uno peca, Dios, ¿dónde estás? Pero estaba cargando el pecado de todas las generaciones. ¿Qué cuerpo aguanta eso? ¿Qué alma, qué espíritu aguanta eso? Sino solamente el de nuestro todopoderoso Dios, Señor y Salvador. Aleluya, a quien rendimos nuestra vida en gloria y alabanza para ti, Señor. Tremendo. Ay, yo me quedaría por acá, pero es que esto vale la pena degustarlo en toda la amargura que tiene. Pero es una amargura sanadora, es una amargura convertidora de almas, es una amargura acercadora a Cristo. Hable bien, pastor, le voy a mandar a profesor de ortografía, ¿no? Y de literatura, idioma español. Si me escuchara mi madre, ella era además de abogada, profesora de idioma español. Pero bueno, este acercamiento de querernos decir a nosotros mismos es tremendo. Es tremendo lo que te debo en amor, Dios. Es tremendo lo que no termino de entender. Quedo con la boca cerrada. Todo esto se agolpó sobre vos. ¿Y qué más se agolpó sobre él? Versículo 4 de Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cómo te sentís cuando estás enfermo? Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Atención, de vuelta, de toda la humanidad, de todas las generaciones, de miles y miles de años, de miles y millones de personas. Él se enfermó, cargó eso y sufrió él los síntomas, sufrió los dolores. Todo eso, Cristo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo aguantaste todo esto? Pero además solito, porque papá Dios se había abierto. Y ahí estaba Él. Jesús, gracias por tanto amor, ¿no? Es demasiado para entenderlo. Es suficiente para rendirnos. Es suficiente para no mirarlo esto ya a la distancia y en forma equívoca, como solo aprendices que no dejamos de serlo. Yo recuerdo en mis principios yo entendía tan poquito del Calvario. A veces la sencilla y obvia pregunta que yo necesitaba una respuesta: ¿por qué? ¿Por qué Cristo sufrió en la cruz? ¿Para qué eso? Y todo eso se nos abre un poquito más el entendimiento. Pero así como Él cargó con sus pecados, con nuestros pecados, y los llevó en la cruz, te doy la buena noticia que así como sos salvo y limpio de todo pecado por la obra de Cristo en la cruz, también ciertamente Él se llevó las enfermedades y los dolores. Si lo crees, adueñate de esa promesa entonces. Créetela. Podés vivir como un viejito saludable, como el que ves acá adelante. Sí, podemos estar saludables, podemos estar bien, podemos estar fuertes. Pero él además, versículo 3, sufrió el desprecio, el de ser desechado. Ahí como un bulto, como no servís. Mirá, el que decía ser y que iba a hacer tantas cosas, el que decía: en 3 días yo voy a reconstruir el templo. Vaya que lo reconstruyó, estaba hablando de sí mismo, ¿no? El 3er día resucitó. Pero el desprecio, el descreimiento, sí, también como nos lo cuenta el versículo 1, donde él clama y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Él no vino a traer su único y unipersonal anuncio, que eso era más que suficiente igual. Él está hablando en la pluralidad de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La frustración de que parece que no hay quien oiga, quien responda, quien entienda, quien valorice. O sea, esto entonces no es nuevo en el mapa. Le hablo a los líderes, le hablo a los obreros, me hablo a nosotros los pastores. Muchas veces vivimos en el descreimiento, pero no importa. Sí, porque Dios igual ha ordenado mucho pueblo en esta ciudad que van a oír y van a creer. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dale el aplauso de grande y decirle: Señor, mira que viene algo por ahí ahora. Estás enviado para esto.
Y amado, y yendo a la otra mitad del mensaje, el otro escenario tenebroso muy parecido a este, muy similar, y parte de esto, en línea de encuentro, porque a la vez son como dos caminos, ¿no? Un camino descendente, aunque te suene controversial, el camino de Cristo descendente, ¿por qué? Porque Él descendió del cielo. Entonces Él bajó, sí, siendo Dios hizo hombre y se plasmó y llegó a destino. Su destino el Calvario. Hasta ahí llegó, ¿no? Como que dijera Cristo, hasta acá llegó. Pero hay otro camino y otro escenario súper tenebroso, Lucas capítulo 15. Nuestro escenario. Nuestro escenario de ayer, ojalá que no sea el de hoy, y si es el de hoy, a buenas noticias, Cristo es tu Salvador. No es una musiquita linda nada más que te suene en el oído, no es una religión que te guste más esta o la otra, no es que vos estás y ya llegaste y sos suficiente, no, vos me necesitas a mí, te dice el Salvador. Porque si no, imagínate, ¿para qué todo ese sufrimiento? Así que sos un incapaz y yo también de salvarnos por nuestros propios méritos. Así que si alguien aquí que confía en sí mismo, no confíes en vos, porque maldito el que confía en su brazo, en brazo de carne. Y nosotros somos tan perdidos, y estamos ahí en Lucas 15, a partir del versículo 8, tanto como el hijo pródigo. Capaz que teológicamente alguien ya me quiere corregir, y acepto todas las correcciones que quieran venir, estamos para aprender, ¿no? Pero cuando se habla de hijo pródigo, generalmente está bien, literalmente se habla de alguien de Cristo que se apartó. Bueno, está bien, aplicable. Pero yo te digo, ¿acaso nosotros no somos todos apartados de Dios? ¿No tenemos nosotros un origen en vida de ser hijos y salvos? Cuénteme, pastor, yo no entiendo porque yo nunca conocí a Cristo hasta que lo conocí en la edad que lo conocí, en mi caso 16 años. Pero en la niñez, vos ya eras un hijo de Dios, un heredero. ¿Sí o no? Es más, si querés entrar al reino de los cielos, dice, de cierto te digo que si no te volvés y te haces otra vez un niño, no vas ni siquiera a ver el reino de los cielos. O sea, mientras éramos niños, de los tales era el reino de los cielos. Yo a veces digo, papá, Dios, ¿por qué no me llevaste? A veces no, cuando uno sufre tanto, ¿no? Porque muchos son las aflicciones del justo. ¿Cuántos justos hay acá? Pero por eso te toca todo lo que te está tocando y golpeando, todo lo que te está golpeando, pero de todas Dios te va a librar, ¿eh? Dame un aplauso, porque total el aplausómetro ni se prendió hoy casi, ¿eh? Pero lo prendemos un poquito ahí. Yo le decía en estos días, y con alguna repetición, que Dios me perdone, ¿no? Cuando uno dice, está tan terrible todo, podría estar mejor por lo menos, y uno dice, Señor, ¿por qué no me llevaste antes? ¿Viste cuando Job dijo, claro, ese fue de mambo, como dicen los jóvenes, que bueno, mejor lo hubiera sido no nacer. Pero yo no llego tan grave como eso. Yo le digo, Señor, aquello que me pasó cuando era chico, que lo sentí en cuerpo, en carne estos días, no sé por qué, creo que sí, porque hubieron 2 momentos en la semana, yo lo comenté en una prédica, que no sé, yo andaba distraído o el diablo andaba feroz, me quería matar, que tenía como preparado accidentes de tráfico. Mira que yo no estoy andando mucho en el auto, estoy a modo ahorro, pero bueno, en estos días, por ejemplo, salgo en una ruta y cuando yo voy a entrar en la ruta no sé, distraído. Venía un auto y yo lo vi y me largué igual. Y me agarra de mi lado, que le diga a Daniel, que es súper entendido en todos los temas automotrices, fue, porque te pega acá y te desnucas para este lado, listo. Y yo decía, bueno, después de eso, que fueron varias ocasiones, en pocos días de accidente, pero Dios me libró en todo, gloria a Dios, yo decía, cuando me vino esa sensación como que, ¿viste cuando una sensación como que estuviste cerca de la muerte? Y me acordé, una imagen que nunca pude borrarme, era así nomás que esto, chiquito. Yo le habré contado esto millones de veces, pero aguántenme, viste que los viejitos te repetimos las cosas y vos tenés que disimular y nunca le digas a un viejo que ya lo contaste, pastor, bueno, te lo cuento de vuelta. Y si no te late hoy, cuando yo era chiquito así, me acuerdo, tengo la imagen acá, el ver una tabla de surf, un tablón de surf viniendo directamente a mi cabeza. Yo era chiquito así, me estaba bañando, la empleada de casa me estaba bañando en la playa,
de Manantiales, un lugar de surfistas, de campeonato mundial de surfistas, en ese tiempo con tablones pesadísimos, grandísimos, que no se lo pueden atar, como ahora las tablas más chicas que se las atan y bueno, está ahí nada más, y recuperan la tabla y la tabla no se le va a la orilla. Claro, si en ese tiempo esos tablones enormes de pesados se la ataban, no sé, se perdían la pierna, ¿no? Entonces los tablones venían, y yo me acuerdo, lo estoy viendo, es como verlo, y el tablón viniendo a mi cabeza. Y nada, era para morir. Directamente en mi cabeza, era tan chiquito, y la ola, qué sé yo, levantándolo, el nivel, pum, para acá. Y yo estaba con la empleada de casa, Susana, casi una madre. Y dice, ¿qué pasó? Ella pone su pierna adelante, entre mi cabeza y el tablón, y sufre ella el golpe en el tablón. Me acuerdo del machucón de la pierna de Susana, me lo acuerdo. Fue un estallido ahí en la playa de Manantiales. Reunión con salvavidas, toda la gente después querían desalojar a los surfistas, los argentinos, los porteños que estaban ahí siempre haciendo surf en la zona de baño. A partir de ahí, a partir de Juan, hicieron zona de surf también, ¿no? Hasta acá y de acá para allá no. Y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿No me llevaste antes? Decías esto. Y en ese momento, si me hubiera ido, me iba directo al cielo. Pero si Dios no nos llevó todavía, como decía el apóstol Pablo, si sirvo para algo todavía, Señor, y sirve, que me quedo un poco más, pero para mí el morir es ganancia. Lo cierto es que los que ya no somos bebé de pecho, ya no somos niños, perdimos la inocencia que nos hacían salvos. Antes éramos entonces hijos, éramos herederos del reino de los cielos, hasta que en Lucas 15, vamos a tomar semejanzas de este hijo pródigo, dice que, donde estoy, a partir del versículo 8, él entonces, estoy perdido, acá está, versículo 13, dice, no muchos días después, no sé, ¿en qué edad fue que vos hiciste la tuya? Empezaste a hacer cualquiera, como dicen los jóvenes. ¿A qué edad? Yo no sé, 12, 13, 14, 15 años, ya, bueno, después entonces de no muchos días de vida, 14, 15 años, digámoslo así, tipo esta palabra del hijo pródigo, bueno, dice que él, después de no muchos días, juntó todo lo de valor. Se adueñó de lo suyo, y ¿qué hizo? Se fue lejos. Eso mismo nos pasó a nosotros. Tomamos todo lo de valor que era nuestra vida, lo que Dios nos dio, y nos fuimos lejos del que era nuestro Dios, sin saberlo, sin conocerlo a ciencia cierta, pero Él nos conocía y como tal éramos sus hijos y moríamos ahí, directo al cielo, sin escalas. Pero del momento que hicimos la nuestra, entonces, bueno, juntamos todo lo nuestro, este soy yo y hago lo que quiero con mi herencia, con lo mío, tipo el hijo pródigo. Y dice, se fue lejos. ¿Y qué más? ¿A una provincia apartada? Sí, yo me reaparté también. Hice lo que no tiene nombre, ¿no? Mi padre me decía, siendo viejito, decía, ay, vos sos tan bien, no tan puro, vos así, ¿no? Me decía, vos nunca hiciste nada, ningún pecado. Y yo pensaba, ¿por qué no me conociste? Él faltó unos cuantos años de la casa, divorcio, de por medio mucho más. Entonces, bueno, nos fuimos al lugar apartado, como este versículo 13, todo lo desperdiciamos. ¿Qué más? Versículo 13 al final, vivimos como vivimos perdidamente. Y entonces comenzamos a sentir carencias, comenzaron cosas a faltarnos esenciales, versículo 14. Nos pegó lo del mundo, el mundo afectado nos afectaba a nosotros porque nosotros estábamos en el mundo. Vos sabés que hoy estás en el mundo, pero no sos del mundo, ¿sabés eso, no? ¿Sabés que pueden caer 1000 y 10.000 a tu lado y a vos no te puede llegar? No te tiene por qué llegar. ¿Sabías eso, no? ¿Hay un trato diferencial o no? ¿Sabías eso? Hay un trato diferencial. Dios hace diferencia entre los judíos y los egipcios. Le cayeron todas las plagas a los del mundo, a los de Egipto, y al pueblo de Dios no. Pero ahí, involucrados y envueltos en el mundo, comenzó a pasarnos lo que le pasaba al mundo también, y somos parte de esa madeja. Y entonces, esto me pasó a mí también. Versículo 15 dice que se arrimó a uno. Yo tenía amigos personales, siempre teníamos la bandita o no sé, o el grupo de amigos, y hacíamos lo que hacíamos, pero siempre tenía un amigo más amigo, ¿no? No sé si te pasaba a vos eso. Uno se acercaba a alguien y ese alguien se acercaba más a uno y éramos más estrechamente amigos, y este amigo, bueno, le fue un poquito de ayuda, por lo menos en el desempleo y en la hambruna, le dio un trabajo de esos que, bueno, apacentar cerdos.
Y él deseaba, y su deseo no lo podía cumplir. Versículo 16, de ahí venimos, ¿no? Mirá qué escenario oscuro y crudo, tipo parecido, pero muy lejos de la oscuridad del primer escenario que hablábamos, del Calvario. Nadie le daba nada, nadie nos ayudaba. Pero de repente volvimos en sí. Versículo 17, como el hijo pródigo dice que volvió en sí. Y dijo, iré a mi padre. Como algo que en nosotros hubo de esos orígenes nuestros en Dios. Algo que, sin saberlo, sin poderle dar nombre, volvimos a aquel de quien venimos. Fue como un regreso, porque de Dios venimos. Y vuelvo a repetir, mientras éramos niños, éramos salvos. Éramos hijos de Dios. Sí. Era nuestro el reino de los cielos. Y de repente como que hubo algo en nosotros sin tanta conciencia y tanto nombre, así como padre, iré a mi padre, ni nada de eso, pero hubo un deseo de retorno, ¿no? Un deseo de esto tiene que cambiar. Y versículo 18, y una fuerte convicción de pecado. Esto no viene sino de parte de Dios. Dios es el que da el arrepentimiento. Dios es el que nos concede eso tan glorioso, inexplicable, que es el arrepentimiento, que es el empezar a dirigir nuestro escenario oscuro, en el cual quizás hoy están muchos todavía. Otros tienen que volverse más todavía a Dios. Sí, ese es el punto de partida hacia ese otro escenario del Calvario que hablábamos al principio, ¿no? Esa convicción de pecado, ese sentirse culpable, ese buscar solución a eso que ya te dije, Jesús lo cargó de tantos, pero lo tipificamos nosotros cuando cargamos con un pecado en esta instancia donde queremos ser lo más puros y santos posible, y a veces una sangradillita en algo, un pecado, y ya nos sentimos re mal, pero que mucho más mal nos sentíamos cuando cargamos no con un pecado, sino con una bolsa enorme de pecados nuestros. Y todo ese bagaje venía en nosotros. Yo lo tipifico también en esto del lado de quien estamos hablando, que es el hijo pródigo. Él venía de lo que venía, ¿no? ¿De dónde venía? De los chiqueros, de el popó de cerdo, de la comida que le dan a los cerdos. Bueno, los que son de Durazno saben, ¿no? Arrimarse un chiquero, terrible. Yo quiero el campo, pero en lo posible sin cerdos, ¿no? Es terrible, viven en el barro los tipos, se entierran hasta abajo y son feroces. Vos tirás algo para adentro y se lo devoran. No te arrimes porque no están con hambre, porque te devoran también. Imagínate cómo venimos nosotros a Cristo. Pero Él siendo el que fue. Yo venía ahora en el ómnibus, venía súper bien, como un domingo, muy poquita gente, listo, me acomodo 2 asientos para mí, las cosas acá, yo de este lado, a revisar un poquito la prédica, y de repente miro y se me viene a sentar alguien al lado, con el ómnibus vacío. Claro, era alguien conocido, ¿no? Alguien que soy cliente de su negocio de venta de comida de perros, que él es cristiano, ya nos conocemos como tales, se me sienta al lado y nos ponemos a hablar de las cosas de Dios y todo eso lindo, de esa ida y vuelta, como que me dijo, bueno, pausate en esto porque por algo te puse a esto acá al lado, ¿no? Como que hay algo para hacer ahí, como hay algo que tenemos que hacer, porque tenemos que tener una revelación completa de todo lo que es Dios. Yo le dije, mira, mis orígenes son parecidos a lo que hoy vos estás en lo que es la iglesia, un bautista fundamental, de esos que no creen en el Espíritu Santo y una cantidad de cosas. Mis orígenes, por lo menos el que me predicó a mí, eran de los hermanos libres y eran muy parecidos a eso, pero traté de argumentarle en algo tan lindo que es Cristo, que es el mismo de ayer. El mismo Cristo del Calvario sigue siendo el mismo Cristo hoy. No importa cuál maloliente vengas, no importa cuán de repente se ponga fea tu vida, el Señor no echa fuera a nadie de los que vayamos a Él. ¿Sabes lo que hubo con este arrepentido y este deseoso de volverse al Padre, esto es, a Dios mismo? Hubo versículo 20, misericordia. Dios se movió a misericordia como en el Calvario y hubo un abrazo. El abrazo
Sí, no de repudio, entonces el abrazo de recepción de alguien que venía humectado de todo su pecado hacia alguien, y un abrazo de parte de alguien que vino al Calvario y sigue viniendo como quien quiere llevar todos nuestros delitos y nuestros pecados, y si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vengan a ser y pueden ser como blanca lana. Se prendió. Aleluya. Porque abogado tenemos para con el Padre. Un abrazote enorme. Hoy, y ya termino, ¿no? Decíamos ayer en el mensaje de invitación para ustedes, que me olvidé, iba a mandar otro a las 10. Bueno, me olvidé. En eso de querer mover, hay gente que está inmóvil, no sé, tenés que aplicar la palanca. Y yo les decía a ustedes en un versículo que Dios me dio ahí para compartirlo: el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Sí, amén. La copa que bebemos no es comunión con la sangre de Cristo. Sí, amén. ¿De qué se trata esto, el cristianismo? Se trata de abrazo. Como el hijo pródigo se abrazó. Yo no sé cuán cerquita, cuán lejos, cuán abrazote o muy poquito abrazo has tenido con Dios últimamente. Aún en tu peor de tus momentos, el Señor no te echa fuera. Él te abraza. Él se ciñe a ti. Él te ciñe hacia Él. Esa vida de cercanía y de envoltorio estremecedor y de muchas veces de poner hasta lágrimas, ¿no? De lo que es eso tan tremendo. Yo en estos días le estoy diciendo: Señor, otra vez esto, plenitud. A veces Dios me está llevando a instancias de éxtasis, de plenitud. ¡Wow! ¿Viste? Cuando yo no aguanto lo que está pasando, pero no me quiero ni mover porque está bajando el Espíritu Santo. El viernes estábamos acá, está todo el cultazo que tuvimos de alabanza y de adoración, y de repente, no sé, le decimos a la gente: bajen, vengan los que quieran y vamos a orar por ustedes. Bajaron, creo que la gran mayoría, si no todos. De repente, yo no sé si ustedes lo notaron, bajó el Espíritu Santo. Fue impresionante. El abrazo de Dios. Cuando aún no estoy ni siquiera del todo bien, Señor, capaz que vuelo a lo que no tengo que oler porque me acerqué mucho a lo que no me tengo que acercar. ¿Te pasa eso? Pero pasa que el abrazo del Señor, si hay arrepentimiento, aunque no te sientas digno, como el hijo pródigo, versículo 19, Él te abraza fuerte. ¿Y qué hubo ahí? Hubo un íntegro hacia lo que es la familia, fue llamado hijo, ¿sí? Fue confirmado como tal, al final del versículo 21, fue vestido de ropas de salvación. Dios nos ha vestido, Dios nos pone anillos en nuestras manos. Mira la cantidad de anillos que yo tengo. No, pastor, usted no tiene ni la alianza de matrimonio. Pues que yo de común acuerdo con mi señora nos la sacamos, no sé, hace 20, 30 años, cuando estábamos juntando fondos en la iglesia de Buceo, donde yo estaba pastoreando todavía, porque precisamos economía, estábamos en plenas reformas y ampliación del lugar. Entonces le decíamos a la gente: traigan algunas cosas de valor. Mirá qué buena idea, ya la estoy largando. Traigan las cosas de valor para apoyar la obra, para apoyar el templo. Y dijimos: nosotros que tenemos este oro, ¿para qué queremos esto? Si esto en realidad en la Biblia ni se menciona. Así que ¡ping! Sacamos la alianza y la ofrendamos. Y yo digo: miren cuántos anillos tengo. Yo no veo ninguno, pastor. Yo me veo engarzada mis manos. Esto está hablando de los dotes, de los dones de Dios. Yo quiero más dedos, Dios. Yo quiero más dones. Yo quiero todo lo que tengas para darme. Hay mucha gente que está recibiendo en estos días dones. En estos días están recibiendo no solo alianza de matrimonio, sino joyitas de Dios, dones de Dios. Eso fue lo que se le dio y lo que se nos da a nosotros en este punto de encuentro con el Calvario, desde nuestro camino tenebroso y oscuro donde venimos, y a veces volvemos, pero nos volvemos siempre a Cristo. Entonces Dios nos viste, nos da anillo engarzado, calza nuestros pies. Tenés que predicar el Evangelio. Tenés que andar predicando el Evangelio. Tenés que ser una predicación, vos mismo. Pero no te mandes siempre en mute, ¿no? Como ahora tenemos consola digital. Y le dije a Daniel: ¿esto que está muteado? ¿Qué quiere decir? ¿Está silenciado? Hay gente que está muteada, ¿no? Está en rojo, mute, no habla. Pero Dios te vistió de salvación, pero te calzó
para que andes anunciando y predicando el Evangelio. Ah, vieron, estaba ahí, se prendió. Aleluya, calzado tus pies. Éramos muertos, pero hemos revivido. Versículo 24, estamos perdidos, pero Él nos halló. Fuimos hallados y comenzó la fiesta. Hello. Comenzó la fiesta. La fiesta que no termina. La fiesta que va a seguir arriba. Por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta. Y nosotros estamos de fiesta. Y cuando vayamos vamos a ir a la fiesta mayor. Vamos a ir a la fiesta de las bodas del Cordero. Deme un aplausote súper grandote y sabete que estás de fiesta. Aleluya. Pero hay muchos que están de luto. Y tenemos que hacer que festejen con nosotros. Inclinamos nuestro rostro para orar. Padre, muchísimas gracias, Dios. Esto tan emblemáticamente glorioso, Señor, esto que es lindo, que es tuyo, que es genuino, que es esencia, que es torrente, que es vertedero de gloria, este lugar donde, Señor, asumimos, Señor, nuestro lugar de receptores. Porque, Señor, lo que tenemos luego es lo que únicamente vamos a poder dar. Así que enamorarnos de ti, abrazanos a ti. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casi Yaguarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.